Hoy en Mundo Seguridad JM os volvemos a presentar otra fantástica cámara de la marca Movit.io, la Wi-Fi Outdoor Security Cam, o lo que es lo mismo, una de las mejores cámaras de exteriores que graba a 1080 que existen actualmente en el mercado y que además puede ser controlada por Alexa o Google Assistant. Muy importante, tanto en nuestra página web mundoseguridadjm.site como en la descripción del vídeo encontraréis el enlace directo para comprar la cámara, pero además, y a esto os pido mucha atención, también encontraréis un código de descuento con el que os realizarán un 5% de descuento en todas las compras que realicéis en la página movit.es. Ahora hablemos de las características que tiene. Tiene conexión tanto por cable Ethernet y por Wi-Fi. Tiene una detección de movimiento en modo día de 12 metros y en modo de noche de 10 metros. La cámara está protegida por una resistente carcasa de metal y además es IPS65. Mientras os cuento las características voy adelantando trabajo y voy sacando lo que hay dentro de la caja. Así que continúo explicando las características. Aguanta tarjetas de micro SD de hasta 64 GB, eso sí, tenerlo en cuenta, no va en la caja la tarjeta. Tiene audio bidireccional, también tiene lógicamente acceso a vídeo y audio en cualquier momento y desde cualquier lugar mediante un smartphone o una tablet. Y tenéis también los avisos mediante notificaciones en el momento que detecta un movimiento, bueno, un intruso. Dentro de la caja tenemos el cargador, una antena, unos tornillos para clavarlo a la pared, unos protectores para las conexiones y la cámara, lógicamente, y el libro de instrucciones que lo encontraremos en castellano y en portugués. En el libro de instrucciones encontraremos dos QRs, uno para sistemas Android y otro para sistemas iOS. Si apuntamos con la cámara del móvil al QR que nos interese según el sistema operativo que utilicemos, nos llevará al Play Store y allí descargaremos la aplicación. Cuando iniciemos la aplicación, lo primero que nos preguntará es dónde nos encontramos. Luego tendremos que poner un correo y a ese correo nos enviarán un código que tendremos que introducir. Una vez introducido el código, introduciremos la contraseña que nos interese tener en la aplicación. Y ya dentro de la aplicación nos pedirá que añadamos dispositivo. Acordaros que con esta cámara tenemos dos métodos de conexión a internet, uno por el cable Ethernet y el otro mediante la antena. Y claro, para añadir a la aplicación tendremos que conectar la cámara a la electricidad. Fijaros bien en la regleta en donde conecto la cámara. Es de la marca Movit.io y forma parte del ecosistema y la verdad, se puede controlar desde desde la aplicación Movit Home, la misma aplicación con la que controlaremos la cámara. Es importante destacar que la primera vez que le demos a añadir dispositivos, la aplicación nos va a derivar ajustes para que le demos una serie de permisos, por ejemplo, el del GPS. Aquí tenéis una visión general de todos los dispositivos que acepta Movit.io Home. Pero bueno, ahora vamos a lo que vamos a instalar la cámara. Cuando le damos a la cámara vemos que aparece un texto que pone presione el botón de reset hasta escuchar un pip. Seguidamente escuchará el mensaje de Restart Factory. Pues nada, vamos allí, vamos a apretar el botón reset. Esta no es la típica cámara que hay que coger un pincho y meterlo en un agujero para darle al botón reset. Este tiene realmente un botón reset, como podéis ver. Simplemente le damos ahí y comenzamos la configuración. Como hemos oído los pitidos, le damos a continuar y luego a siguiente.
Importante, este dispositivo no se puede unir a una red Wi-Fi 5G, ha de ser a una 2G, o sea, buscaremos la red Wi-Fi 2G y pondremos la clave. Y una vez puesta nos saldrá este QR que lo tendremos que poner delante de la cámara para que la cámara lo lea. Y la cámara ya la tenemos instalada. Le damos un nombre a la cámara y ya la tenemos lista para utilizar. Ahora os enseñaremos a conectarla a Google Assistant y Alexa. Ponemos en la parte de abajo donde pone perfil y seleccionamos la opción que nos interesa, Alexa o Google Assistant. Ya sabéis que para entrar en Alexa o en Google Assistant tendremos que poner los códigos de referencia que utilizamos para entrar en cada una de las aplicaciones. OK Google, mostrar cámara de jardín. De acuerdo, emito la imagen desde la cámara de jardín. Alexa, mostrar cámara de jardín. Vale. No olvidéis que tanto en la descripción del vídeo como en nuestra página web mundosejm.sitoy encontraréis el enlace directo para comprar la cámara de seguridad, además del código descuento con el que podréis tener un 5% en todas las compras en la página movit.es.